Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por acompañarnos a otro episodio de OT Insights. Mi nombre es Edgar Rojas. Hoy me encuentro con un gran amigo, Ernesto Landa, gerente senior de ciberseguridad OT en Deloitte, LATAM. Ernesto trabaja con clientes enfocados en OT y les ayuda con el tema de las evaluaciones, el tema de eh, las mejores decisiones que deben tomar basados en riesgos, etcétera. Él tiene una visión muy cercana a lo de estas organizaciones están descubriendo en sus entornos OT. Y entonces la conversación de hoy es muy interesante, es acerca de hacia dónde vamos, qué es lo que él ve que se avecina en el 2026 para esas organizaciones en la región. Ernesto, bienvenido a OT Insights. Muchas gracias, Edgar. Un gusto poder conversar contigo nuevamente después de tanto tiempo. Después de tanto tiempo, sí, exacto. Listo, empecemos aquí, hermano. Ernesto, basado en tu experiencia, ¿cómo llegan estas organizaciones de OT a abordar esta conversación importante acerca de la seguridad OT contigo? Gracias, Edgar, por la pregunta. Y bueno, basada en mi experiencia, ¿no? Yo desde el año 2013 abordo los temas de ciberseguridad OT, cuando todavía recién estaban naciendo y gracias a esa necesidad de poder conocer yo mismo primero cómo abordarlo, pude interactuar con bastantes pares de mi sector, que en esas épocas yo trabajaba liderando ciberseguridad. Y te podría decir que a lo largo de todos estos años, la preocupación, digamos, los clientes, las preocupaciones vienen primero por parte de aquellas empresas, aquellas organizaciones que no conocen sobre ciberseguridad OT y no saben si realmente están afectados a ese riesgo. Entonces, lo hacen para saber, como parte de su cultura de riesgos, para poder abordarlo, o porque, digamos, hoy en día está muy de moda la ciberseguridad OT y erróneamente todo el mundo vende o se ve que la ciberseguridad OT se vende como que si no lo implementas, tu planta va a explotar, ¿no? Cuando realmente no necesariamente es así. Y por otro lado tienes a otras empresas que comienzan a implementar ciberseguridad OT, pero no por concientización, no porque consideren que es un riesgo al cual están expuestos, sino porque es una directiva o es una auditoría o es un requisito de un cliente y por lo tanto están obligados a verlo. Entonces, igual para mí ambos puntos de partida son válidos porque te van a introducir a la ciberseguridad industrial y te van a hacer ver que realmente seas la empresa industrial que seas, del tamaño que seas, del sector en el que trabajes, siempre vas a estar expuestos a los riesgos de ciberseguridad industrial. Eso sí es cierto. Entonces, cuando una organización como esta viene y está hablando acerca de necesito una evaluación de OT, eso, eso es algo que cubre mucho. En tu experiencia con esta clase de organizaciones, ¿qué realmente es lo que ellos están pidiendo basado en tu experiencia? Mira, realmente también podría decir que hay dos tipos de objetivos o de personas que... Hay dos tipos de objetivos. El primer objetivo es realmente saber cuáles son aquellas vulnerabilidades a las que estamos expuestos, ¿no? A las que tengo que poner foco, poder priorizar. Pero también hay otro, otro, digamos, hay otras empresas, otras organizaciones que lo que necesitan, más que saber cómo están, es saber cómo abordarlo, cuál va a ser el plan de acción, ¿no? Muy Entonces, importante. claro, es decir, más que saber, o sea, hay, hay colegas que dicen, miren, yo sé que no tengo nada de ciberseguridad OT, entonces necesito una evaluación, pero no para que me digas que, que no tengo que no tengo ciberseguridad OT implementada, sino para que me digas cómo poder abordarlo en los próximos 3 años. ¿Y por dónde empezar? ¿Cómo
este elefante, ¿no? ¿Cómo priorizo? Necesito esa asesoría. Entonces, en vez de una evaluación, requieren ese tipo de asesorías integrales, ¿no? Ok, interesante, interesante. Y entonces, ¿por dónde comenzarías tú en ese caso una clase de esta conversación? Yo empezaría primero por gobierno, segundo por gobierno, tercero por gobierno, ¿Qué significa porque gobierno? Porque para muchas es, personas gobierno es diferentes cosas. ¿Qué significa es gobierno? algo muy gaseoso, ¿verdad? Lo que pasa es que, como tú bien sabes, en los últimos 4 años la ciberseguridad industrial se ha puesto de moda. Es un, es rentable para varias consultoras, para varios fabricantes. Entonces, eh, hay un gran interés comercial en posicionar ciertos productos o ciertos servicios como si fuese la estrategia de ciberseguridad industrial, distorsionando justamente los fundamentos o los conceptos de la ciberseguridad industrial. Cuando tú hablas de ciberseguridad industrial, tú vas a proteger los activos industriales, Mm, ¿no? Por eso la palabra industrial dentro del término, porque si no, claro. sería abordar ciberseguridad como lo abordas en el mundo de IT, en el mundo OT, pero no es así. Entonces, eh, tenemos bastante experiencia en los últimos años, ¿no? Mm, En que grandes empresas con grandes presupuestos y con equipos fuertes de ciberseguridad, igual se han visto afectadas por vulnerabilidades, digamos, o se han sufrido ataques, pero más que por haber recibido un ciberataque dirigido por un hacker especializado o una organización criminal, mm, sino por negligencia en implementar algunos controles básicos o porque los controles que ya se implementaron son ineficientes, ¿no? Entonces, ¿y por qué pasa eso? Eso pasa porque cuando abordamos la ciberseguridad industrial como si fuese un tema tecnológico, mm. comenzamos a comprar productos, comenzamos Claro. a implementar tecnologías y a largo plazo se vuelven elefantes blancos si es que estas tecnologías no acompañan una estrategia que haga que su efectividad sea sostenible a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que hace que esta efectividad haga sostenible a lo largo del tiempo? Un término que se conoce como gobernabilidad, gobernanza, gobierno. Es decir, es algo que va más allá de la gestión, está por encima de la gestión y es aquel respaldo político, Mm, digamos, un respaldo que tienes de los dueños del negocio para poder implementar lo que tengas que implementar, invertir lo que tengas que invertir y que esto sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, empecemos por ahí, empecemos por tener un sponsor. En paralelo, tenemos expertos. Estoy seguro que todas las empresas tienen expertos técnicos, especialistas en sus claro. ramas o consultores que los van a ayudar a poder mitigar aquellos gaps críticos, aquellos controles críticos que ellos dominan. O sea, pero tenemos que en paralelo también ver los temas de asegurar el gobierno antes de comenzar a invertir. Wow. Ok. Eh, Es, ah, es importante, interesante. Entonces, hablemos acerca de eso de invertir, porque eso siempre es un caso real, ¿no? Todo el mundo siempre tiene que invertir, siempre van a tener algunos controles que no existen, los controles compensatorios que no están bien adecuados y cosas así. De acuerdo a tu experiencia con las empresas en Latinoamérica, cuando conversas con esas empresas y hacen la evaluación de su tema de ciberseguridad para el tema del gobierno, ¿qué es lo que ves en común una y otra vez en el tema de hallazgos? Digamos como un benchmark, casi hablando. algo que veo en común es justamente eh, que empresas tienen tecnología, pero que no pueden sacarle el máximo provecho a la tecnología o a los controles que ya han implementado porque les falta personal. Oh, Es wow. un tema común que puedo ver.
y esto es algo que viene desde 2016, 2017, ¿no? Que como te comentaba, acá en Perú, con bastantes colegas del mundo OT, hemos conversado, hemos hecho reuniones donde hemos compartido cuáles son nuestros dolores y eso, ese era un principal dolor, lo difícil que es sustentar personal para ciberseguridad industrial, definir quién es el líder de ciberseguridad industrial. Para algunas organizaciones les conviene que esté debajo del CISO, para otras les conviene que esté debajo del director de operaciones. ¿No? No hay una fórmula Mm. exacta. Depende de cada organización, pero lo que sí te puedo decir es que en común he visto eso, la falta de poder sacar provecho a todo lo que ya se ha implementado por falta de recursos. He leído en muchos blogs y comentarios en LinkedIn y conversado, como tú dices, con colegas. Uno de los temas acá en Estados Unidos en especial es, ese es, ese es el tema importante, pero es más el tema de recursos humanos, porque muchos de de estos recursos existentes ya están llegando a su final de su carrera, porque OT tiene muchos años. Como Es tú dices, para el correcto. tema de ciberseguridad apenas estamos empezando, pero muchos de ellos ya están yendo y se están llevando todo ese conocimiento y no viene mucha gente entrando en el tema específico de OT. Sí estamos viendo gente de IT entrando en OT. Eh, Estamos viendo ese mismo tema en la región, en Latinoamérica, donde ya la gente con los conocimientos importantes de dónde se están escondidos los cuerpos, eh, se están retirando y viene gente nueva sin estos conocimientos. Eh, y no sabría decirte exactamente sobre ese caso, pero lo que sí te puedo decir es que falta bastante talento en ciberseguridad OT. Como tú dices, que tenga, pues, digamos, que esté, digamos, recién ingresando al mercado laboral, porque como bien dices, o sea, lo que sí pasa es que las empresas buscan líderes de ciberseguridad OT, pero a la hora de la hora buscan, digamos, con 2 o 3 años de experiencia en ciberseguridad OT, pero como tú dices, cuando reciben estos currículums, Mm. ven que, ok, son 2 años tiene 2 o 3 años de experiencia en ciberseguridad OT, pero viene de operaciones o viene de IT, viene con una trayectoria de 10, 8 años y por lo tanto cuando van a negociar el sueldo, no lo van a negociar como alguien, ¿no? Nuevo, exacto. Alguien nuevo, sino va a tomar en cuenta todos sus años de experiencia anteriores. Y eso es algo que justo en un evento hace unos meses conversábamos con colegas de Argentina. Este, lo difícil que es encontrar talento hoy en día en Latinoamérica en ciberseguridad OT. Y por ello qué importante es el rol de los académicos, ¿no? De las universidades en comenzar a formar estos roles. Pero sí hay un déficit, es un déficit que tú ves en la realidad que hay un déficit en ese aspecto. Y yo te comento de nuevo, aquí en Estados Unidos, eh, yo estoy intentando trabajar con una universidad local eh, para comenzar a hacer un evento enfocado en OT para nivel local, armar un laboratorio para que los estudiantes ya salgan con hands-on y toda experiencia. Pero no he recibido respuestas de la universidad y ya voy con ella intentando empezar esa conversación ya unas 3, 4 semanas. Coincide con el tema de fin de año y todo, entonces a lo mejor es eso. A lo Eh, mejor es eso, a o lo- también podrías explorar aquí en Latinoamérica, en Latinoamérica. Argentina, Chile, Perú, Colombia, y hay varias universidades Sí, que ofrecen la carrera de ciberseguridad y dentro de ciberseguridad tienen o un curso o una rama de especialización en ciberseguridad industrial. Y de hecho interesante. hay diplomados en ciberseguridad industrial. ¿No? Sería Wow, también, interesante, sí, sí, interesante. ahí te puedo dar unos contactos. Yo he sido docente en varias universidades y Ok. justo invirtiendo ciberseguridad industrial.
¿no? excelente. Con la norma ISA 62443 Ajá. y lo que tú dices hace total sentido, ¿no? Que salgan, qué mejor Sales ya que con, exacto. salir con la experiencia. Ahora que mencionas el ISA 62443, tuve una conversación no hace mucho eh, y me comentaron que yo diseñé una metodología de assessment utilizando 62443 y resulta que me dicen que eso no se ve mucho. Es Eh, cierto. ¿Es cierto? A mí me El- parece interesante y me impresiona que eso sea cierto, que mucha gente no conozca mucho acerca del 62443. Sí, y lo más gracioso es cuando hay personas que no conocen, pero fingen que conocen, porque la ISO 62443 es una norma muy exigente Sí. que requiere que la organización que la implemente ya esté concientizada en ciberseguridad industrial, es decir, ya tengas todo el gobierno al menos resuelto. Ok. Es decir, la gente de operaciones ya está de tu lado. ¿No? La ISO 62443, a diferencia de otros estándares, ha sido diseñada por ingenieros de automatización y control industrial. Por lo tanto, su objetivo es proteger electrónicamente los activos OT. Entonces, ese término de protegerlos electrónicamente como que ya los separa de cualquier otra norma o Mm, estándar que siempre va a un alto nivel, como la ISO 27000, ujú. como el C2M2, ¿no? Etcétera. La 62443 te pide 7 requerimientos fundacionales, te pide 56 requerimientos de sistemas. O sea, te pide cosas muy que para una empresa que recién empieza Es muy imposible. es imposible, ¿no? Es imposible. Por eso lo que siempre recomiendo yo, empecemos por los syscontrols. Si no tenemos el gobierno resuelto, empecemos por los syscontrols. Si Excelente. no tenemos el gobierno resuelto, apostemos por la NIST 882, ¿no? Que también es muy buena, Ok. eh, pero necesitamos tener a la gente de operaciones de nuestro lado. Estés en IT o estés en OT, si estás a cargo de la ciberseguridad industrial, necesitas interactuar mucho con la gente de operaciones. Por lo tanto, como me pasó a mí, si vienes de la ingeniería de sistemas, ingeniería de software, etcétera, yo vengo de ingeniería de sistemas, vengo de la parte IT. Claro. Mis primeros 2 años fueron comprender qué carambas es un PLC, un SCADA, cómo se interactúan, qué son estos de actuadores, relés, es decir, cosas que no te enseñan en la universidad porque son parte de la currícula de un ingeniero electrónico, de un ingeniero de telecomunicaciones, pero no de un ingeniero de sistemas, ¿no? Entonces Mm. eso hay que tenerlo claro. Ok, entonces regresando, porque tomaste un tema interesante acerca de dónde comenzarías. Anterior a la conversación hacia atrás, estamos hablando acerca de gobierno, gobierno, gobierno. Y tú dijiste algo de, pues, darle información que deberíamos hacer ahora, más tarde y después. Ahí ya respondiste, tú empezarías con, si no tenemos una en específico, empecemos con el CIS. Eso sería lo que harías inmediato, digamos, en los próximos 6 meses. Eh, ¿Qué más? ¿Qué tú, de acuerdo a tu experiencia, qué tú sugerirías para el 2026, digamos? ¿Qué hacer en los próximos 6 meses, los 6 meses después y después en el 2027? Sí, mira, a grandes rasgos te recomiendo o recomendaría primero temas de inventarios. Inventarios que realmente para el mundo IT puede ser medianamente sencillo o complejo para algunas personas, pero en el mundo IT es súper complejo porque existen plantas que a veces manejan su propio inventario y existen a veces plantas dentro de una misma organización que son gestionadas por distintos vendors o, por ejemplo, dentro de tu predio o dentro de tu, claro, de tu predio tienes también equipos, pero que no son, que están conectados a tu red, que funcionan como parte de tu infraestructura, pero que le pertenecen a tu cliente.
Entonces, pero para poder acceder a ellos necesitas tener permisos, etcétera. Entonces, el tema de tener un inventario a veces se subestima, pero realmente es un gran quick win para mí. O sea, y por donde O empezaría sea, es visibilidad, mejor dicho. Ok. y no y claro, porque es la visibilidad como la La base. piedra Eh, angular Exacto, de todo lo que se viene. exacto. Es decir, no podemos hablar, a veces hablamos de detección de intrusos, hablamos ¿no? de Y control sabotajes, remotos y todas esas cosas, sí, pero sí. si no tenemos el inventario no vamos a poder identificar cuándo se da esto, cuándo se da una comunicación anómala, Exacto. etcétera. ¿No? Eso, por ahí empezaría luego, en el 2026, ¿no? O sea, empecemos por el inventario de hardware, de software, de todos los activos OT que estén conectados a la red OT o los que estén en forma aislada trabajando. Dejemos la convergencia de un lado, Mm, la convergencia IT-OT dejémosla de un lado e identifiquemos primero nuestros activos críticos OT y tratemos de aislarlos. A veces mucho se habla de la convergencia IT-OT, que es importante, pero no es lo más importante de la estrategia, ¿no? Es la convergencia IT-OT o incluso la gestión de vulnerabilidades, pero con el enfoque IT de parchar las vulnerabilidades que existen son cosas que déjalas para el final, no te van a aportar valor, porque tú tienes que convivir con esas vulnerabilidades. Lo que realmente te aporta valor es identificar cuál es las joyas de la corona o cuáles ujú. son tus activos críticos y quiénes son los que saben o tienen esta información. La gente de operaciones. Exacto. La gente de operaciones. Entonces, identifícalos y a partir de ahí comienza a armar tu estrategia. No empieces desde la convergencia de ITOT porque la convergencia ITOT está muy por encima de los activos industriales y van a comenzar a invertir y gastar los pocos recursos que tenemos y vamos a desproteger o olvidar a estos activos críticos industriales, ¿no? Ok, muy importante, muy importante. Entonces, para el 2026, como tú acabas de decir, eh, para hacer un resumen, ¿qué opinas que estas organizaciones deben priorizar? Entonces, hablamos acerca de el tema de visibilidad. ¿Qué otras cositas podríamos priorizar? Visibilidad y la visibilidad que van acompañada de la identificación de tus activos críticos, cuáles son los críticos, cuáles son los de soporte, ¿no? Temas de los accesos remotos, comenzar con servidores de saltos o jump servers, ¿no? Para luego segmentar y segmentar, es decir, a nivel de redes comenzar a segmentar los activos OT críticos de los no críticos, Ujú. ¿no? También como parte de esa segmentación es ver temas de la segmentación entre IT-OT, pero no centrarnos en la segmentación IT-OT, sino verla como parte de la estrategia de segmentación global de mis activos críticos industriales. La segmentación tampoco, no solo existe una convergencia IT-OT, también existe una convergencia OT-OT que se deja Mm, de lado. Entonces, no, entre clientes, entre organizaciones industriales que tienen que conectarse con sus proveedores, con sus clientes para mayor eficiencia operativa. Entonces, también las convergencias OT, las convergencias con las entidades del gobierno. Es decir, asegurar lógicamente el perímetro lógico, sin descuidar el perímetro físico, porque de nada sirve que por el ciberespacio estemos check y luego cuando vamos a la planta, justamente el cuarto donde están los PLCs críticos es un cuarto que está abierto, que no tiene sí, condiciones de seguridad ambiental, medioambientales, etcétera. ¿No? Vayamos a las plantas, es decir, eso que se convierte, esa frase que casi se convierte en cliché de nadie protege lo que no conoce, también se aplica en el sentido en que tiene no solamente visibilidad de activos, sino también conoce la planta, conoce a la gente, concientiza a la gente. Eh, algo que, algo que yo comparto mucho es la experiencia que tuve cuando trabajaba
una infraestructura crítica de energía en la que mis mensajes de concientización no llegaban, no calaban Mm. sobre la gente de OT, pero sí sobre la gente de IT. Hasta, ¿no? Hasta que levanté el teléfono y pregunté, comencé a hablar, ¿no? Con los que tenía bastante llegada. Oye, ¿qué te parece? Y me dijeron, sí, pues, pero la cosa es que tú vengas, me decían, ¿no? Entonces, ellos mismos me dieron la respuesta. Fue mucho más efectivo el tema de concientización cuando me veían a mí con mi overol naranja, con mi casco, ¿no? Y con ellos, en Caminar medio la de la planta. nada, dando una Ah, charla, dando la charla, hacían preguntas y luego en el asado, ¿no? También seguir hablando, que sí, lo que hablabas de los ciberataques también me pasó, vi esto en las noticias. Y eso, digamos, ya se volvió como algo que yo hice todos los años porque era más efectivo que enviar correos, que sí, hacer activaciones. Entonces conoce a la planta, conoce a la gente, ¿no? Conoce a las personas. Las personas que están en una organización industrial tienen un estrés distinto a las personas que trabajamos en oficina, ¿no? mm, Y algo también importante interesante. es que si vas a trabajar en ciberseguridad industrial, tú tienes que estar dispuesto también a trabajar en una planta, ¿no? Si es que no, o sea, porque ahí es donde ocurre la acción, ahí es donde tienes que trabajar. Y algo que me olvidaba, que para mí también es lo más importante, es un proceso de respuesta ante incidentes cibernéticos, un Interesante. procedimiento, ¿no? Con lo que tengas. Así estés empezando, hazte un ejercicio. ¿Qué hago si? ¿No? ¿Qué hacer si recibimos un ciberataque? Van a faltar cosas y eso luego te puede ayudar a sustentar justamente su incorporación, pero sí tienes que tener los contactos, tienes que saber a quién de la planta contactar, si no tienes así como un inventario de activos, si no tienes un inventario de contactos clave de las plantas durante un incidente va a ser difícil, eh, ¿no? Entonces, básicamente Ok, esas cosas recomendaría. excelente. Y la última, tenemos un minutito. La última, entiendo que vienen regulaciones en varios países en la región, en Chile, por ejemplo. Entonces, digamos que ven estas regulaciones, muchas empresas, organizaciones de OT, va a tener que enfocarse sí o sí en ciberseguridad en el 2026. ¿Cuál es tu recomendación, tu sugerencia a esas empresas que se van a enfocar ahora sí seriamente en el tema de ciberseguridad? El Está primer paso, perfecto. ¿sí? ¿Qué tal? Sí, qué buena pregunta. Yo he vivido de cerca cómo se desarrolló todo el marco de, de- de la ley en Chile, por los contactos que tengo ahí, Ok, ¿no? Por amigos que tengo ahí, y además porque como por 4 años estoy dictando clases ahí en Chile. ok. Ellos se han alineado a la NERC. O sea, la estrategia me parece Ah, buena, se alinearon a la NERC y están exigiendo los controles mínimos, ¿no? Los wow, controles mínimos indispensables. Y esto tiene un efecto positivo en el sentido en que está soportado por el gobierno, ¿no? Por los senadores, lo impulsan. Y el efecto positivo que yo veo es que las empresas o los líderes de las empresas entiendan o no entiendan la ciberseguridad, la tienen que tienen implementar. que implementar. La ciberseguridad industrial, la tienen que implementar porque ya se lo exige. En Colombia también he visto el marco regulatorio del CNO, me parece, ¿no? Ok. Que también te pide aquellos requisitos mínimos, pero lamentablemente en el resto de Latinoamérica todavía estamos en pañales, ¿no? O sea, todavía no hay ese impulso. En Perú podría decirte de que son los gremios, ¿no? Es decir, ¿no? Ujú. el gremio industrial del sector hidrocarburos o los organismos que supervisan a estas organizaciones son las que te exigen. Por ejemplo, en Perú el organismo te exige que te alinees al API, a la norma API, ¿no? De Ok. petróleo para todas las empresas que operan pues, en el sector hidrocarburos. Entonces, básicamente hay una tendencia en que sí, o sea, hay preocupación, pero
a las empresas las que no tienen una obligatoriedad, las que no tienen una norma, una ley que cumplir, sí les recomendaría que se capaciten, que realicen tabletops Mm, con personas, con expertos en ciberseguridad que los asesoren a visibilizar cómo ellos van a comportarse y cómo realmente el riesgo de ciberseguridad no les afectaría, ¿no? Es como que yo considero que hoy en día la ciberseguridad industrial está como que quizás hace muchos años la ciberseguridad y salud ocupacional lo mm, estuvo, ¿no? En sí, su momento. O sea, recién se está, como que están haciendo esa necesidad por ya normalizarse, legalizarse. Y lo estamos viendo en Europa donde sí tienen marcos y tienen leyes muy fuertes. eh, perfecto. es algo que, sí, que impulsa realmente el de implementar ciberseguridad OT. Excelente. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo, muy amable. A todos, gracias por acompañarnos y esperamos verlos próximamente en otro OT Insights. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias.